Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este precioso tiempo de alabanza, de adoración. Sean todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos, invitados, cordialmente bienvenidos a este primer servicio del Día del Señor y damos gracias a Dios también por ese privilegio. Muy bien, hermanos. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema siguiendo un poco la línea de lo que hemos estado estudiando, mirando en las semanas anteriores, el libro de Josué. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Josué, capítulo número 12. Libro de Josué, capítulo número 12. Y vamos a leer la palabra del Señor en los primeros versos. Sí, vamos a leer los primeros versos, aunque luego vamos a estudiar todos los demás. Acompáñenme, por favor, a Josué, capítulo 12, versículo número 1. Dice así: estos pues son los reyes de la tierra a quienes los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia el oriente, desde el valle del Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá hasta el oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Hezbón y gobernaba desde Aroer, que está al borde del valle del Arnón, el medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, frontera de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret, hasta el oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente hacia Bet Jesimot, y al sur, al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los que quedaban de los refaítas, que habitaba en Astarot y en Edrei, y gobernaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta las fronteras del Jesureo y del Maacateo, y la mitad de Galaad, hasta la frontera de Sejón, rey de Esbón. A estos Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel los derrotaron. Y Moisés, siervo del Señor, dio su tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Hermanos, un momentito, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este bonito tiempo que tú nos concedes, que tú nos das para poder, Señor, escuchar tu santa y bendita palabra, para alabarte, para bendecirte, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas en este tiempo y en la proclamación, en la predicación de la palabra del Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos entonces, ya hemos leído parte del capítulo número 12 del libro de Josué. Ahora, este capítulo, si usted lo lee, vamos a leerlo, usted lo puede ver, lo puede visualizar, es un capítulo tal vez un poco complicado de entender, básicamente por la gran cantidad de nombres que podemos ver, varios nombres de reyes, de lugares, donde tal vez nosotros no nos sentimos tan identificados. Sin embargo, están en la palabra de Dios por alguna razón. Este capítulo número 12 viene a ser como una suerte de ancla, de señal en el camino que marca una diferencia o un alto en todo el relato del libro de Josué. Este capítulo sirve como una especie de remembranza, como una suerte de recordatorio de todo lo que Dios hizo en el pasado y una promesa segura de todo lo que Dios hará en el futuro. Vuelvo a repetir, el capítulo número 12 del libro de Josué viene a significar
un recuerdo, un recordatorio, una remembranza de todo lo que Dios hizo en el pasado con Israel, cómo los ayudó, cómo los libertó, cómo les dio la victoria y cómo Dios les va a ayudar en el futuro. ¿Sí? Ahora, siempre es bueno, y esa es una de las razones por las cuales es interesante y es bueno y provechoso este capítulo, porque nos enseña a nosotros a que siempre es bueno hacer un alto, detenernos un momento y hacer un alto en nuestras vidas para recordar, para hacer un recuento, para hacer una remembranza de las bendiciones de Dios. Hermano, ¿cuántas veces el Señor a usted le ha ayudado? ¿Cuántas veces a usted el Señor ha respondido sus oraciones, guardado? ¿Cuántas veces el Señor a usted le ha librado? Estoy seguro que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y si usted, amigo, que en esta mañana me está escuchando, tal vez usted me puede decir, bueno, yo no lo sé porque yo no he estado buscando a Dios en el pasado. Déjame decirte que aún sin que usted esté buscando a Dios, Dios lo está buscando a usted y Dios está guardando su vida, y el hecho de que usted esté en esta mañana acompañándonos es un síntoma, una evidencia de que Dios está dirigiendo su vida para que usted le pueda conocer. Dios siempre está ayudándonos, siempre está librándonos y está dándonos victoria. Hermanos, solamente en el cielo sabremos exactamente cuántas veces Dios nos ha librado. Tal vez usted el día de ayer salió a la calle y regresó con bien a casa y usted tal vez ni cuenta se dio, pero Dios lo libró de un accidente, de una enfermedad, de una desgracia. Tal vez usted estaba orando por una situación muy difícil y de pronto Dios abrió la puerta y tal vez usted ni siquiera ni cuenta se dio en el paso de los días, en la rutina diaria, usted ni cuenta se dio. A veces me ha pasado, hermanos, que de pronto me doy cuenta y recuerdo y digo, wow, yo recuerdo mi vida hace 5, 10, 15 años atrás, no pudiera reconocerme. Si mi yo del pasado mirara hacia aquí, hacia el futuro y me viera a mí mismo, tal vez no pudiera reconocerme y solamente me queda por decir gracias, Señor. El Señor nos ha dado la victoria en el pasado, lo hace ahora y lo hará en el futuro. El Señor nos ha dado la victoria en el pasado, lo hace ahora y nos ayudará, hermanos, en el futuro también. Este capítulo 12 y parte del 13, que es lo que vamos a ver en esta mañana, nos enseña tres cosas importantes. En primer lugar, y tal vez ahí se pueda mostrar en pantalla, Dios nos da la victoria para fortalecer nuestra fe. Capítulo número 12, versículos 1 al 6. Ese es el primer bloque que vamos a ver. Luego, Dios nos da la victoria para darnos sus bendiciones. Capítulo número 12, versículos 7 hasta el 24. Y por último, Dios nos da la victoria por sus buenos y santos propósitos. Capítulo número 13, versículos 1 al 7. Esa es la extensión del texto bíblico, hermanos, que en esta mañana yo quiero compartir con usted, y le pido por favor que usted esté muy atento a la palabra del Señor, que usted esté para animarle, para bendecirle, para que usted salga renovado, para que usted salga motivado, para que usted salga listo a enfrentar esta vida, porque usted no está solo, Dios está con usted y Dios está por usted. Entramos entonces de lleno en el pasaje bíblico y ya hemos leído hace un instante los primeros 6 versos del libro de Josué capítulo 12. ¿Y qué nos muestran estos primeros 6 versos? El capítulo 12 tiene una organización muy particular. La primera parte del capítulo, los primeros 6 versos, nos muestran las victorias de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Y los versos 7 al 24 nos muestran las victorias de Israel, pero ya bajo el liderazgo de Josué. Como usted recordará, Moisés sirvió al Señor liderando al pueblo de Israel durante todo el tiempo que Israel vagó en el desierto y antes de entrar a la tierra prometida. Como usted bien sabe, y si no sabe, yo se lo comparto en esta mañana, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida y el pueblo quedó a cargo de Josué. ¿Quién era Josué?
Josué o Oseas, hijo de Nun, era un servidor de Moisés, un joven que conoció a Moisés y que sirvió a Dios al lado de Moisés toda la vida de este hombre de Dios. Y cuando Moisés llega a morir, Dios manda que Josué sea su sucesor. Y este muchacho que desde su juventud había vivido consagrado a Dios, que desde su juventud él había entregado su juventud a Dios. Por eso tan lindo es, si hay jóvenes en esta mañana escuchándome, qué lindo es que tú consagres tu vida a Dios, qué precioso es que usted consagre sus fuerzas, su vitalidad, la energía de la juventud, usted la consagra a Dios porque Dios puede hacer grandes cosas por medio de los jóvenes. Josué era un joven y Dios lo tomó y Josué se consagró a Dios y Dios hizo maravillas de tal manera que leyendo este capítulo vamos a darnos cuenta que Moisés hizo grandes cosas, pero Josué hizo aún mayores y hizo cosas aún más grandes, cosas más tremendas hizo Dios por medio de Josué. Entonces el capítulo 12 funciona como un recuento, como un recordatorio, como una remembranza de las victorias obtenidas por Israel bajo el liderazgo de Moisés y luego bajo el liderazgo de Josué. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije al inicio, sirve como un ancla, sirve como para detenernos un momento en el camino, porque venimos de capítulos anteriores donde hay batallas, guerras, combates, y todo es muy adrenalínico, hay mucha acción, las cosas están sucediendo muy rápido, pero la Biblia nos dice, hey, detente un momento y mira y observa todo lo que Dios te ha ayudado. Observa, detente un momento y piensa en todas las formas y maneras como Dios te ha guardado, te ha bendecido, te ha ayudado, porque eso es una de las muestras de que Dios es fiel y que Él te está ayudando hoy y que Él te ayudará mañana también. En esta primera sección entonces vemos a los reyes, ¿sí? A los reyes que fueron derrotados bajo el liderazgo de Moisés cuando Israel salió de Egipto y cuando iban rumbo a la tierra prometida, y básicamente se mencionan dos reyes, ¿sí? Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, de la raza de los gigantes. ¿Sí? Og pertenecía a la raza de los gigantes, era un gigante. Así que estos dos reyes no eran pequeña cosa, eran enemigos poderosos con los cuales Israel se enfrentó. Ahora, yo quiero que notes una cosa y que pienses conmigo en lo siguiente. Cuando Israel sale de Egipto, Israel venía de pasar más de 400 años de esclavitud en Egipto. Israel no tenía un espíritu militar de combate. Israel no tenía experiencia en el combate. Israel solamente había vivido subyugado, había vivido sometido, había vivido en esclavitud, y dice la palabra que era una esclavitud penosa, que los hijos de Israel levantaban su voz y clamaban a Dios en angustia porque los egipcios habían puesto una mano dura sobre ellos y los hacían trabajar, los hacían construir sus edificios, los hacían coser ladrillos, y la vida de los israelitas en Egipto era una vida triste, era una vida angustiosa, era una vida de penurias, era una vida donde todo el trabajo que ellos tenían no era para su propio bienestar, era para el bienestar de los egipcios. Ellos no podían soñar con tener una casa, un terreno, una chacra, construir para sí mismos, porque todo lo que ellos hacían, sus fuerzas, su vitalidad, sus energías, se iban, se gastaban en la bendición de otros. Imagínate cómo puede ser formado el corazón de una persona que ha sido acostumbrada a vivir bajo el yugo de otras personas. Cuando usted mira documentales, otra vez películas, otra vez reportajes a personas que viven, ¿verdad? En países donde hay dictaduras, en países donde hay esclavitud o trata de menores. Usted mira a esas personas que son esclavizadas y esas personas no tienen una autoestima sana. Esas personas han perdido todo deseo de vivir. Esas personas tienen unas miradas tristes, cabizbajas. Esas personas han perdido la esperanza de ser libres, no tienen sueños grandes, no tienen emoción, solamente viven una rutina horrible y penosa por la cual tienen que pasar. Cuando usted mira a las muchachitas explotadas en la trata de menores, cuando usted ve a los niños esclavos, cuando usted ve, por ejemplo, a ciudadanos de países que viven en dictaduras, son personas tristes, son personas que no son libres.
Son personas que no pueden aspirar a algo más. Pues esa era la condición del pueblo de Israel, esa era la condición del pueblo que se encontraba en Egipto, pero gracias a Dios, Él dice la palabra que Él oyó el clamor de su pueblo y descendió para librarlo, levantó a Moisés para que fuera el libertador del pueblo de Dios. Y Moisés les sacó de Egipto y les llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida y se encontraron a dos enemigos poderosos. Sejón, rey de los amorreos, una nación poderosa, y Og, rey de Basán, de la raza de los gigantes, sumamente poderosos. ¿Qué podría hacer Israel, que no tenía experiencia en combate, que no tenía ni siquiera un ejército, que solamente eran ex esclavos que habían salido de su tierra? ¿Qué podría hacer Israel contra este tipo de personas? Mira lo que dice la palabra del Señor y déjame mostrarte una pequeña fracción de lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Números capítulo 21, versículo 21 al 26, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces Israel envió mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra. Esto está sucediendo cuando Israel ha salido de Egipto y está yendo rumbo a la tierra prometida. Se encuentran con Sejón, rey de los amorreos, y ellos no quieren pelear porque no tienen experiencia en combate, y le piden: por favor, déjame pasar por tu tierra. No nos desviaremos, dice, ni por campos, ni por viñedos, ni beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras. Pero Sehón, dice, no permitió a Israel pasar por su territorio, y reunió Sehón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Jaasa y peleó contra Israel. Dice, pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta la frontera con los hijos de Amón. ¿Qué vemos acá, hermanos? Que Dios da la victoria a un pueblo que no tiene experiencia en combate, que Dios guarda y protege a su pueblo, porque visualiza de la siguiente manera: Israel ha salido de Egipto, Israel quiere ir a la tierra prometida, la tierra de la bendición, está yendo por un camino, por el desierto, y de pronto se encuentra con una nación de los amorreos, y ellos no quieren pelear, ellos solo quieren llegar a la tierra de la bendición. Así que escriben a Sejón, al rey de esa ciudad, y le dicen: por favor, déjanos pasar, no queremos problemas, no queremos problemas con nadie, solo déjanos pasar. Dios en ese momento todavía no había ordenado nada, solamente tenían que llegar a la tierra prometida, pero este rey malvado, egoísta, perverso, ve un pueblo de personas con mujeres, niños que están saliendo por el desierto y no les brinda cobijo, no les permite que pasen por su pueblo, sino que se niega y encima junta su ejército y va a pelear contra un grupo de personas que han salido recién de la esclavitud. Pero hermanos, donde Israel se encontraba indefenso, Dios es el defensor de su pueblo. Cuando Israel se encontraba indefenso, Dios es el defensor de su pueblo. Conocemos a Dios en la palabra como el defensor del huérfano, de la viuda, como aquel que hace justicia, como aquel que es el libertador, el sanador, el restaurador. Y cuando Israel se encontraba en grandes problemas, pues Dios sale en defensa de Israel, les da la victoria para fortalecer la fe del pueblo, porque recuerda, ellos recién acaban de salir de la esclavitud, están yendo hacia una tierra que no conocen, que no saben, y están yendo simplemente confiando en la palabra de Moisés, confiando en lo que Moisés les ha dicho, porque Moisés les ha dicho: Dios me ha mandado a llevarlos a la tierra prometida. Ellos solamente confían en las palabras de Moisés, que son las palabras de Dios. Su fe recién está fortaleciéndose, cierto, han visto abrirse el mar rojo, pero aún su fe está débil, es pequeña, es incipiente. Dios les da la victoria para fortalecer su fe. Dios les da la victoria a pesar de que no cuentan con los recursos, a pesar de que no tienen la experiencia de combate, a pesar de que ni siquiera tienen los números necesarios para ganar. Dios les da la victoria. Ahora, ¿esta victoria para qué sirve? ¿Para qué sirvió? Uno, para allanar el camino de Israel rumbo a Canaán, ¿no? Ellos tenían que pasar rumbo a Canaán, y eso fue lo que sucedió. Para animar al pueblo de Dios.
para que el pueblo de Dios se anime y diga, hey, Dios está con nosotros, Él nos ayuda, Él nos fortalece, a pesar de que el enemigo es muy poderoso, el Señor está por nosotros, así que confiemos en Dios para fortalecer el ministerio de Moisés, para que el pueblo crea las palabras del siervo del Señor, para bendecir a tierra, a Israel, con tierras para Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, porque dice la escritura que todo el territorio que Israel obtuvo, derrotando a Sejón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, todo ese territorio fue asignado a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. ¿Quién era Manasés? Manasés no era un hijo directo de Jacob, sino era hijo de José. José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Y una de las cosas que hizo Jacob en agradecimiento a José por haber librado a toda su familia es que le dio una doble heredad para Manasés y para Efraín, para sus hijos, que fueron contados como hijos de Jacob, no de José. Por último, Dios les da la victoria a Israel para engrandecer el nombre de Dios, para que por todas las naciones se diga, hay un Dios único y verdadero, el cual da la victoria, el cual da la victoria en la batalla. Pero falta un enemigo, te dije que habían dos. Uno era Sejón, rey de los amorreos. El otro es Og, rey de Basán, de la tribu de los gigantes, de las ciudades de los gigantes. Y mira lo que dice la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 al 11, nos muestra un poquito esto que sucedió. Dice, volvimos pues y subimos por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, nos salió al encuentro con todo su pueblo para pelear en Edrei. Pero el Señor me dijo, está hablando Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano yo lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él tal como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaban en Esmón. Así que el Señor nuestro Dios entregó también a Og, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Y eso debe haber sido una batalla tremenda, una batalla terrible contra estas personas. Ahora, si usted puede de alguna manera visualizar esto, mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 11. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Ahora, esto, hermanos, llamémoslo así, en medidas humanas, sentirnos más identificados es una cantidad bastante grande. ¿Sí? Este hombre era de la raza de los gigantes, una raza con la que Israel tuvo varios encuentros en el futuro. Imagínate la cantidad o el gran desafío o el reto que Israel tuvo que enfrentar en este momento. Entonces, contra estos dos reyes poderosos, contra los cuales Israel tuvo que enfrentarse, recién nomás salido de Egipto, recién nomás, sin tener ningún tipo de experiencia en combate, ni nada, ni recursos, Dios mostró su poder, Dios mostró su favor, Dios les dio la victoria. ¿Eso qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nosotros podemos entender de este pasaje? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Déjame que te diga algo. Dios nos da la victoria cuando nuestros recursos se acaban, cuando ya no tenemos más fuerzas, cuando las puertas se cierran, cuando no tenemos nadie en quien confiar o nadie a quien acudir. La palabra del Señor nos dice que cuando nos encontramos completamente solos o aislados sin ningún tipo de ayuda, nosotros podemos levantar nuestras manos al Señor, podemos clamar a Dios, podemos pedirle ayuda a Él. Podemos pedir ayuda a Él. En los salmos podemos ver muchas veces que el salmista dice, Señor, tú me sacaste del foso cenagoso, tú me sacaste del pozo de la desesperación, cuando nadie más me ayudaba, tú me ayudaste, oh Señor. Hermanos, Dios nos puede dar la victoria cuando nuestros recursos se acaban, cuando no tenemos nadie en quien confiar, cuando no hay nadie más que nos puede ayudar. Dios está allí. Él nos puede ayudar para llevar a cabo sus propósitos y para fortalecer nuestra fe. Podemos confiar en Dios entonces, hermano, y su poder a nuestro favor cuando confiamos en Él. No dejes de lado a Dios de tu vida. No lo ignores, no lo rechaces, no lo hagas a un lado de tu existencia.
Confía en Él, confía en el Señor, porque Él ha prometido dar la victoria a aquel que confía en Él. Dice la palabra del Señor, el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. La palabra del Señor nos promete, clama a mí, dice, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tremenda promesa del Señor. Clama a mí, dice, clama a mí, ora, búscame y yo te responderé, yo te ayudaré, yo te libraré. Y tú me honrarás, dice la palabra del Señor. Así que, querido amigo, amiga, hermano, hermana, clamemos a Dios. Usted tiene una necesidad grande, usted no sabe a quién acudir, ha tocado puertas y las puertas se cierran. El ser humano tiene un límite y no podemos ir más allá de eso. Pero nuestro Dios no tiene límites. Él es todopoderoso. Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Él te puede ayudar. Segundo punto que quiero ver con ustedes. Josué capítulo 12, versos 7 al 24. Esta es una sección un poco más la lista de reyes que fueron derrotados ahora por Josué. Usted recordará, Moisés salió con el pueblo de Israel, pasaron por el desierto, estuvieron 40 años vagando en el desierto porque Israel pecó contra Dios y fueron disciplinados por no entrar a la tierra prometida. Y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Moisés muere. El siervo de Dios ya llega al final de sus días y muere. Dios establece a Josué como el segundo, como el líder ahora, y le manda a entrar a la tierra prometida. Justo esa es materia de este libro, lo que hemos estado estudiando, la entrada de Israel en la tierra prometida. Y esto simboliza para nosotros el entrar a la tierra de la bendición, el entrar a la tierra de las promesas de Dios. Y uno de los requisitos principales para poder entrar a la tierra de la bendición de Dios es la fe. Yo tengo que tener fe en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Yo tengo que tener fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra en Hebreos capítulo 6. Es imposible agradar a Dios. Perdón, Hebreos capítulo 11, verso 6. Yo no puedo tener fe, entonces yo no puedo agradar a Dios y yo no puedo entrar a la tierra de la bendición. Yo necesito tener fe, pero no es lo único. Yo necesito ahora consagrar mi vida a Dios. Quiere decir, yo le doy la espalda al mundo, yo le doy la espalda al pecado, yo le doy la espalda a las cosas malas y consagro mi vida al Señor. Y mientras yo camine en consagración, mientras yo camine buscando al Señor, mientras yo camine alabando al Señor, mientras yo camine amando a Dios, entonces la victoria está garantizada. La victoria está garantizada. Dios nos da la victoria para darnos sus bendiciones. Capítulo 12, desde los versos 7 al 24, nos muestra una gran lista de reyes. Conocemos algunos de ellos. Por ejemplo, el verso 9 nos habla del rey de Jericó. Conocemos cuando Israel peleó con Jericó. Conocemos también, por ejemplo, al rey de Jai, esta ciudad donde Israel luchó y perdió porque habían pecado contra Dios y luego volvieron a ponerse a cuentas con Dios y obtuvieron la victoria. Conocemos al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón y muchos otros más. En total, hermanos, dice la escritura, en el verso número 24, 31 reyes, 31 naciones contra los cuales Israel batalló bajo el liderazgo de Josué, y 31 veces en las cuales Israel se enfrentó contra enemigos poderosos, contra enemigos más capacitados. Ya hemos visto en los capítulos anteriores cuando Israel se enfrentó a los reinos del sur, eran poderosos. Luego cuando Israel se enfrentó contra los reinos del norte, que eran aún más poderosos, que tenían muchísimos caballos, carros de guerra, soldados como la arena del mar en multitud, enemigos tremendamente poderosos, ciudades amuralladas, ciudades grandes, se enfrentaron contra los gigantes incluso en los montes. Enemigos muy poderosos, hermanos. Este es el recuento de las victorias de Israel frente a los reyes cananeos en la tierra prometida. Hermano, Josué, como el hombre de Dios que era, fue más allá. Confió en Dios, obedeció a Dios y fue usado por Dios. Siempre hemos dicho que Josué funciona como una suerte de segundo Moisés, porque lo que hizo Moisés también lo hizo Josué. Moisés fue utilizado por Dios para llevar al pueblo de Dios
Josué metió al pueblo de Dios en la tierra prometida. Moisés cruzó el Mar Rojo con Israel. Josué cruzó el río Jordán con Israel. Moisés trajo las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Josué se aseguró de que el pueblo cumpliera los 10 mandamientos. Moisés derrotó a los enemigos de Dios en el desierto. Josué derrotó a los enemigos de Dios en la tierra prometida. Josué también funciona, hermanos. Así como funciona como un segundo Moisés, también funciona como un modelo, como una sombra de lo que Cristo vendría a ser en el futuro para nosotros. Porque así como Moisés y Josué fueron utilizados por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra de la bendición, Cristo Jesús nos libra del pecado y nos lleva a la tierra de la bendición. ¿Cómo hace eso el Señor Jesús? Lo hizo por medio de su sacrificio en la cruz. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a esta tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero tenga vida eterna. La palabra del Señor nos dice que al que no conoció pecado, al santo, al inocente, al justo, Dios le hizo pecado. Dios lo clavó en esa cruz para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que tus pecados, mi querido amigo, amiga, para que mis pecados fueran castigados en la cruz, pero no en mi persona, no en tu persona, sino en la persona del Hijo de Dios. Por eso Jesús es el mejor Moisés, Jesús es el mejor Josué, porque lo que Josué y Moisés hicieron solamente para Israel, llevarlos a la tierra de la bendición, Jesucristo lo hizo por toda la humanidad. Ni Moisés ni Josué derramaron su sangre, Cristo Jesús derramó su sangre. Josué y Moisés eran siervos del Señor. Jesús es el mismo Señor. Cristo, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios sobre todas las cosas, santo, inocente, justo, puro, que vino a morir por nosotros. Vemos este listado de 31 reyes con sus ejércitos que fueron derrotados por el pueblo de Israel y obviamente por el poder de Dios, por la mano de Dios. Ya lo he dicho varias veces, hermanos, cuando usted puede considerar a Israel que no tenía experiencia en combate, que no tenía entrenamiento militar ni nada por el estilo, y usted le ve vencer a ciudades amuralladas, usted le ve vencer a ejércitos poderosos, la única explicación es que Dios lo ha hecho. Es como cuando usted se encuentra o se ha encontrado en una situación muy difícil y de pronto las puertas de los cielos se abren y hay una bendición, las puertas se abren y hay provisión económica o hay un trabajo, recupera usted la salud o viene la paz al hogar y usted dice, pero ¿cómo pasó? Es imposible. ¿De qué manera sucedió? Solo lo pudo haber hecho el Señor, porque solo Dios puede abrir la ventana de los cielos, solo Dios puede dar bendición, solo Él puede traer paz, solo Él puede cambiar los corazones, solo Él puede restaurar un matrimonio destruido, solo Él puede enderezar a un hijo rebelde, solo Él puede quitar los hábitos, quitar las adicciones, quitar la mentira, la amargura, el rencor del corazón de las personas. Solo Dios puede transformar el corazón de las personas. Solo Dios puede hacer lo que el hombre es incapaz de hacer. Las victorias del pueblo de Israel frente a semejantes tremendos y poderosos ejércitos nos muestran el poder de Dios, nos muestran la grandeza de Dios y nos muestran que para Dios no hay nada imposible. Y como dice la palabra de Dios, para Él no es problema salvar con pocos o por muchos. Mientras Dios esté en el asunto, hermanos, la victoria está garantizada. Cananeos, amorreos, fereceos, heveos, anaseos, jebuseos, los de Anac, de la raza de los gigantes, todos fueron derrotados por Dios. Todos fueron derrotados por Dios. Y como usted sabe, de estos 31 reinos, hubo uno que se salvó, hubieran sido 32. Pero hubo uno que no fue destruido. ¿Sabe usted cuál fue? El reino de Gabaón, las ciudades de Gabaón, los gabaonitas. ¿Y por qué se salvaron? ¿Porque eran más poderosos que Israel? No. Se salvaron porque ellos tuvieron temor de la palabra de Dios, tuvieron temor de Josué, tuvieron temor de Dios. Se disfrazaron y engañaron a Josué y dijeron, ¿saben qué? No queremos pelear. Sabemos que ustedes adoran al Dios verdadero. Nosotros queremos ponernos bajo su servicio, aunque sea háganos esclavos, siervos, pero queremos servir al Dios verdadero. Y fue la única nación de en toda la tierra prometida de Canaán que su vida fue preservada. Entonces,
salvaron sus vidas. Pero los otros 31 reinos, dice la Escritura, endurecieron sus corazones y no quisieron someterse a Dios y por ello fueron juzgados. ¿Sabes qué nos enseña esto? Nunca podremos ganar contra Dios. No es buena idea, no es buen negocio endurecer el corazón contra Dios. Tal vez usted esté escuchando la palabra de Dios y usted tal vez la rechaza. Usted tal vez endurece su corazón y dice, no, 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 yo no necesito a Dios. Yo no necesito su palabra. Yo puedo solucionar mis problemas solo. No es buena idea endurecer el corazón contra Dios. En el Nuevo Testamento vemos un hombre terco, vemos un hombre obstinado, vemos un hombre duro, vemos un hombre que dice yo me echo a mí mismo, vemos un hombre que dice no, yo soy arquitecto de mi propio destino, yo no necesito de nadie. Y vemos cómo este hombre cae a tierra, derribado, humillado. Y una voz del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mira lo que dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aleluya. ¿Qué significa eso? Lo único que estás haciendo al endurecer tu corazón contra Dios es hacerte daño a ti mismo. Porque, ¿qué podemos hacerle contra Dios? Es como una hormiga queriendo hacerle daño a un dinosaurio. Es imposible. Es imposible. Dios va a ganar siempre. Él es más poderoso, más inteligente, Él es eterno. Nosotros envejecemos, Él no. Nuestra inteligencia es limitada, Él no. Él todo lo sabe, todo lo puede, está en todo lugar. Él es digno de ser alabado y adorado. Cuando usted endurece su corazón contra Dios y dice, no, yo no necesito a Dios. No, yo no necesito el Evangelio, yo no necesito la palabra de Dios. Lo único que usted está haciendo es hacerse daño a sí mismo. Y va a terminar como estos reinos destruidos. Pero déjame que te anime a someterte a Dios, a buscar su palabra, a clamar a Él. Porque hermanos, cuando buscamos a Dios, Él nos dará la victoria, Él nos dará su bendición, Él nos ayudará. ¿Qué debemos considerar hasta este punto? Recuerda, una vez más, Israel, ahora en este punto, Israel ya tenía un poquito de experiencia militar, ya había tenido sus batallas, ya había combatido, ya tenía algo de experiencia militar. Sin embargo, los enemigos contra los cuales Israel se enfrentaba eran muy poderosos. Una cosa es haber tenido unas cuantas batallas, otra cosa es contar con carros de guerra, caballos y tener muchísima experiencia tecnológica y militar. Entonces Israel tenía cierta experiencia, pero no la suficiente capacidad como para vencer a estas naciones. Sin embargo, las venció. ¿Por qué? Una de las cosas que vemos constantemente en el libro de Josué es que cuando el pueblo de Dios está caminando en santidad, cuando el pueblo de Dios cree en el Señor, cuando obedece su palabra, Dios le da la victoria. En cambio, cuando el pueblo de Dios desobedece al Señor, cuando el pueblo de Dios le falla a Dios, cuando el pueblo de Dios endurece su corazón contra Dios, cuando el pueblo de Dios deja de creer en Dios, cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios, entonces experimenta la derrota. Es simple. La ecuación es simple. Usted quiere victoria, busque a Dios. Cree en Dios, vive en obediencia a su palabra. Usted quiere vivir su vida derrotado, destruido, aléjese de Dios. Endurezca su corazón contra Dios. Haga lo que usted quiera. Haga su propia voluntad. Viva su libre albedrío. Experimentará la derrota. Es una ecuación muy simple, muy sencilla. No hay nada complicado aquí que entender. No hay letras pequeñas. Es sencillo. ¿Por qué venció Israel a estas naciones poderosas? Bueno, uno, porque caminaban en obediencia a Dios y Dios los bendijo. Dos, porque Dios había prometido a Israel la tierra de Canaán. Ellos estaban caminando en tierra que Dios les había dado, era tierra suya, por derecho propio. Tres, porque Dios iba a juzgar el pecado de estas naciones cananeas. Ya usted recordarás cuando hemos hablado acerca de esto, las naciones en Canaán no eran inocentes, eran naciones perversas, que practicaban el sacrificio de niños, que practicaban las orgías, que practicaban diferentes abominaciones. Y no se habían arrepentido, habían endurecido sus corazones contra Dios, por ello fueron juzgadas. ¿Cuál es la condición de la bendición? Que Israel se mantenga en santidad y que Israel confíe en Dios, que Israel confíe en el Señor. Hay dos salmos, hermanos.
hay dos salmos preciosos que yo quiero compartir con ustedes, el Salmo 135 y el Salmo 136, que nos hablan acerca y son como apoyos a estos recordatorios de todas las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo. Mira, Salmo 135, verso 1. Aleluya, dice. Alabad el nombre del Señor, alabadle. Siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, aleluya, porque el Señor es bueno. Dice, cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y sobre todos sus siervos. Hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras en herencia a Israel su pueblo. Tu nombre, Señor, es eterno, tu memoria por todas las generaciones. Precioso salmo que nos habla de las grandes maravillas del Señor, que nos habla, hermanos, que creemos y adoramos a un Dios grande, a un Dios santo, a un Dios poderoso, que hace todo lo que Él quiere, que hace salir el sol, que hace llover, que da campos, que da sembríos, que da cosechas, que da alimento, que te da la vida, que te da la respiración, que permite que tu corazón siga latiendo. Este es un salmo que alaba al Señor y que nos hace recordar, querido hermano, que el hecho de que usted haya despertado un día más ya es una victoria. Así que usted no piense, yo soy un perdedor, no piense, nunca nada me va a salir bien, no piense de esa manera tan pesimista, tan triste, porque déjeme decirle, el hecho de que usted siga vivo el día de hoy ya es una victoria. El hecho de que usted haya sobrevivido hasta ahora esta terrible pandemia que estamos enfrentando, ya es una victoria. El hecho de que usted sea un hijo de Dios, un creyente, porque ha puesto su fe en Cristo Jesús y ya no va a ir al infierno, sino va a ir al cielo, es una tremenda victoria. El hecho de que usted en unos momentos más, en un par de horas más tal vez, se siente a una mesa y coma de un pan, cuando hay naciones y personas que no tienen nada que comer y mueren incluso de hambre, ya es una gran victoria. El hecho de que usted tenga hijos a que abrazar, padres a que besar, una pareja, un esposo, esposa al cual abrazar, ya es una gran victoria. El hecho de que usted haya nacido ya es una victoria. Hermanos, quiero cambiar la óptica para usted y que usted entienda que Dios nos da la victoria. Mira el Salmo 136, te dije que habían dos salmos, Salmo 135 y ahora el Salmo 136. Mira lo que dice, no lo vamos a leer todo, solamente desde el verso número 10. Salmo 136, 10. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Que con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Mas a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que se acordó de nosotros, dice, en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias a Dios del cielo, porque para siempre
es su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Si estás vivo, puedes decir, estoy vivo, porque para siempre es su misericordia. Me levanté hoy en la mañana, porque para siempre es su misericordia. Hoy puedo tener un pan en la mesa de mi hogar, porque para siempre es su misericordia. Tal vez yo he pecado contra el Señor, pero me he puesto a cuentas con Él. Y otra vez el Señor ha llenado mi corazón de paz y de gozo, porque para siempre es su misericordia. Porque puedo abrazar a mis hijos, porque para siempre es su misericordia. Tengo mis padres, tengo mi esposa, tengo un lugar, aunque sea un techo donde dormir, porque para siempre es su misericordia. Wow. ¿Puedes decir eso, mi amado hermano, hermana? ¿Puedes decir en esta mañana, Señor, estoy vivo porque para siempre es tu misericordia? Pertenezco a una iglesia local porque para siempre es tu misericordia. Y la mayor de todas las victorias. Sé que aún si el día de hoy muriera, mis ojos se cierran en esta vida, pero se abrirán en el cielo eterno, en el cielo de gloria, en la presencia de Dios, junto a los ángeles, donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay vejez, donde todo es gozo, donde todo es alegría, donde viviré para siempre en la eternidad alabando al Señor, porque para siempre es su misericordia. Porque yo era pecador, porque yo estaba perdido, porque yo estaba condenado, pero Dios me amó, aún en mi inmundicia, aún en mi pecado, en mi dolor, Dios me amó y envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo, que Él vino como un cordero, no abrió su boca y se entregó al matadero y murió en la cruz derramando su preciosa sangre por mi vida, por tu vida, por los pecados del mundo entero, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora cuando nosotros hemos creído en Jesús, dice la palabra que somos salvos de toda condenación. Y podemos decir, somos libres, porque para siempre es su misericordia. Cuando usted mira todos estos 31 reyes derrotados por Israel, usted puede decir también, Israel derrotó a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, la bendición de Dios es por su misericordia. La bendición de Dios proviene de su amor, de que nos ama, de que tiene misericordia de nosotros. Y la bendición siempre viene después de la batalla, del esfuerzo. La bendición está asegurada para nosotros los creyentes porque hemos creído en Jesús y su victoria en la cruz. ¿Qué aprendemos nosotros como creyentes? Tenemos una batalla diaria contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. Y la batalla del creyente se gana en oración, en obediencia a la palabra, con fe y perseverancia. Si usted persevera en el Señor, si usted cree en Cristo Jesús, si usted lee su palabra, si usted ora, si usted busca al Señor, si usted confía en Él, entonces la victoria está asegurada en Cristo Jesús, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Muy bien, ya hemos visto 2 puntos hasta el momento. Que Dios nos da la victoria cuando no tenemos recursos ya, cuando estamos ausentes, cuando nos falta y no tenemos ya qué hacer, Dios nos da la victoria cuando confiamos en Él. Y también vemos cómo Dios nos da la victoria por su misericordia, por sus propósitos. Tercer y último punto, Josué capítulo 13, versículos 1 al 7. Dios nos da la victoria por sus propósitos. Por Él, no por una persona, por Él. Mira lo que dice Josué capítulo 13, versículo 1 al 7, cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años, y todavía queda mucha tierra por conquistar. Esta es la tierra que queda, dice, todos los distritos de los filisteos y todos los de los jesureos, desde el Sior, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Los 5 príncipes de los filisteos, el Jaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo. También los sabeos hacia el sur, toda la tierra de los cananeos,
y Mehara, que pertenece a los sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los amorreos y la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hasta el oriente, desde Balgat al pie del monte Hermón hasta Lebo Hamat. A todos los habitantes de la región montañosa, desde el Líbano hasta Mirrefot Naim, a todos los sidonios, los expulsaré de delante de los hijos de Israel. Solamente reparte la tierra por suerte a Israel como heredad, tal como te he mandado. Ahora pues reparte esta tierra como heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Si usted recordará, Moisés y el pueblo pelearon del otro lado del Jordán y vencieron a los amorreos y a Og, rey de Basán. Y ese territorio que quedó conquistado se lo dio a la tribu de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés. Tenían 2 tribus y media ya sus territorios. Las tierras del otro lado del Jordán, para el lado de Canaán, eran donde vivían todos los cananeos y todos ellos. Entonces, durante todos los años de las batallas de Josué y su pueblo, conquistaron a la mayoría, 31 reinos poderosos, pero dice la palabra que, bueno, obviamente por el efecto del tiempo, pues Josué fue envejeciendo, ya era viejo y entrado en años, y obviamente sus fuerzas ya no eran las mismas y ya iba rumbo al camino pues que todos los seres humanos tomamos, ya iba rumbo a la muerte. La pregunta es ahora qué iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder con el pueblo? Porque todavía quedaban enemigos, ya no tan poderosos como los anteriores, pero todavía quedaban enemigos. Los filisteos, por ejemplo, eran enemigos fuertes, no tan poderosos como los anteriores que fueron derrotados, pero todavía había... Moisés había muerto, Josué ya era viejo, pero Dios sigue siendo el mismo y sus propósitos permanecen. Así que Israel no se debe sentir desanimado, desesperado, desalentado, porque, ok, Moisés murió, pero el pueblo siguió avanzando. Josué va a envejecer y morirá, pero el pueblo de Dios sigue avanzando, porque al final la obra del Señor no depende de un hombre, depende de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, aún debía continuar tomando lo que quedaba restante de la tierra prometida, porque Dios no le dio un pedacito de la bendición, Dios le dio toda la bendición. Y toda la tenían que tomar. Los principales enemigos de Israel ya habían sido derrotados, habían todavía naciones que quedaban pendientes. Sin embargo, usted repita o vea conmigo lo que dice la promesa del Señor, Josué en capítulo 13, pero mira lo que dice el verso 6. A todos los habitantes de todos estos lugares dice, yo los expulsaré delante de los hijos de Israel. Así que la promesa de Dios es tranquilos, porque así como los he ayudado en el pasado, así como los estoy ayudando hoy, los ayudaré en el futuro. Porque es el propósito de Dios que Israel tome la tierra prometida. Así que, hermano, cuando estamos caminando en el propósito de Dios, usted y yo tenemos la certeza de que hay victoria, de que Dios hará su perfecta voluntad. Así que, en fe, mira, en fe, Dios le dice a Josué, a pesar de que todavía la tierra no ha sido 100% librada de todos los pobladores, ten fe y repártela a las tribus restantes. Y una persona sin fe diría, pero Señor, ¿cómo voy a repartir algo donde todavía hay personas viviendo allí? Pero no, Dios está llamando a Josué a que tenga fe. Josué, tú no lo verás porque vas a morir, pero ten fe y cree. Reparte la tierra en heredad. Yo expulsaré a los habitantes de esas tierras. Yo bendeciré a Israel. Así que, hermanos, con estos pasajes vamos viendo cómo Dios ha ayudado al pueblo de Israel, cómo Dios ayuda al pueblo de Israel en el presente y cómo Dios ayudará al pueblo de Israel en el futuro. Claro, Dios utiliza a hombres, a Moisés, a Josué. Luego vamos a ver, cuando entremos a ese libro, que Dios levantará a otros hombres, los llamados jueces, para seguir siendo de bendición para su pueblo. Es que Dios es el mismo, hermano. Dios solamente utiliza personas, levanta personas para hacer de bendición a su pueblo, pero Dios es el mismo. Él es el que ayuda, el que bendice a su pueblo. Ahora, lo que fue cierto para Israel también es cierto para nosotros los creyentes. Y aquí viene ya la parte en la cual nosotros, usted y yo, podemos ir aplicando lo que acabamos de aprender. Israel fue librado de Egipto,
para ir a la tierra prometida. Nosotros, los creyentes, somos librados de la condenación del pecado para ir a tierra de bendición. Israel vagó en el desierto porque pecó, desobedeció contra Dios. De la misma manera, el creyente puede ser disciplinado cuando desobedece al Señor. Esta generación que vagó en el desierto no pudo entrar a la tierra prometida. Muchas veces los creyentes perdemos la bendición. No podemos entrar a la tierra de la bendición por abrazar el pecado y por mantenernos en desobediencia a Dios. Israel se enfrentó a grandes y poderosos enemigos. El creyente se enfrenta a su carne, al mundo que busca alejarle de Dios y a Satanás, poderosos enemigos. Israel derrota a sus enemigos cuando pelea en santidad, en fe y en obediencia al Señor. El creyente, de la misma manera, encuentra la victoria cuando caminamos en santidad, en fe y en obediencia al Señor. Usted puede encontrarse contra muros infranqueables, problemas muy difíciles, pero si usted está caminando en santidad, está leyendo la palabra, está creyendo en Dios, está orando y obedeciendo al Señor, tranquilo. Esas murallas tan difíciles caerán como cayeron las de Jericó. Israel prevaleció porque esa era la voluntad de Dios. Dios quería que su pueblo entrara a la tierra prometida. Nuestra victoria está asegurada, hermanos, porque Dios te está llevando hacia la patria celestial. La Escritura lo dice claramente. Israel fue luz y testimonio ante las naciones. Las naciones podían enfrentarse contra Israel, podían intentar endurecerse contra Israel y atacar a Israel, pero las naciones sabían que Israel no era una nación cualquiera, que el Dios verdadero estaba con ellos. El creyente, entonces, de la misma manera, debe ser luz y testimonio al mundo entero. ¿El creyente, entonces, puede vivir en victoria, hermanos? Sí. ¿El creyente puede vivir en gozo? Sí. ¿El creyente nunca tendrá problemas? No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña que sí, el creyente pasará problemas, vivirá tribulaciones, porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, usted y yo podemos encontrar la victoria. ¿Qué diremos a esto? Dice Pablo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién los condenará? Cristo Jesús, el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Entonces la respuesta a esa pregunta es, nadie nos puede condenar porque Cristo murió por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, ojo allí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted está unido a Cristo Jesús, usted es un victorioso. Usted es una victoriosa. Usted puede levantarse en esta mañana y decir, yo tengo la victoria en Cristo Jesús, yo saldré adelante porque para siempre es la misericordia de mi Dios, por más difícil que sea el problema que estoy viviendo en este momento, yo tengo la victoria en Cristo Jesús, porque ni la pobreza, ni la riqueza, ni los problemas familiares, ni los problemas económicos, ni la enfermedad, ni la muerte siquiera. Nada me puede apartar del amor de Dios y de la victoria de Dios en Cristo Jesús. Israel tenía el éxito garantizado porque era y es el pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice
que a pesar de que Israel en este momento se encuentra en una situación de incredulidad, la Biblia promete que Dios restaurará y salvará a su pueblo, porque es su pueblo de Dios. Dios no ha terminado aún con Israel. De la misma manera, en Cristo Jesús, hermanos, los creyentes somos más que vencedores. Así que alégrate, alégrate, sonríe. Si estás con tu esposa al lado, tus hijos, míralo, sonríe. Dile, somos más que vencedores. Aleluya, somos más que vencedores. Porque el Dios poderoso en el que tú crees aún está obrando en tu vida. No ha terminado contigo. Él aún está haciendo su obra en ti. Él aún está llevándote a tierra de bendición. Él aún quiere mostrar su gloria a través de ti. Él aún quiere utilizarte como luz a las naciones. Él aún quiere utilizarte para expandir y extender el evangelio de la salvación a otras personas. Él quiere utilizarte como un canal de bendición para el mundo entero. Así que esfuérzate, alégrate, avísale a tu cara que estás vivo. Avísale a tu rostro que estás vivo. Mírate al espejo ahí, sonríe, dile, hey, mi Dios me ve guapo, mi Dios me ve guapa. Y aunque este cuerpo exterior se va envejeciendo, el interior se va renovando, gloria a Dios. Aún la enfermedad, la muerte, lo único que puedo hacer es acercarme más al Señor. Así que hay victoria. Esfuérzate y derrota a tus enemigos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el mundo conozca y vea a una iglesia victoriosa, a una iglesia gozosa, a una iglesia alegre, a una iglesia bendecida. Y tú, amigo, amiga, que me estás escuchando, tal vez ni siquiera puedes dormir en la noche, sufres de insomnio, terrores nocturnos, vas pensando, preocupado, angustiado, deprimido. Déjame decirte, Dios no te creó para que vivas así. Dios no creó al ser humano para que se destruya de esa manera. Dios creó al ser humano para que tenga comunión con Dios, para que viva por la eternidad junto con Él. Pero el hombre pecó contra Dios. Nos apartamos de Él. En esta mañana, usted puede volver a los caminos de Dios. Arrepiéntase de sus pecados. Cristo Jesús murió por ti. Y Él te dará gozo. Él te dará alegría. Podrás experimentar la paz de Dios y la victoria que solo Cristo Jesús nos sabe dar. ¿Qué quiere Dios que sepas y hagas en esta mañana con lo que has escuchado? Cobra ánimo, Dios te puede dar la victoria. Detente un momento. Y así como hizo Israel, tú también. Detente un momento y recuerda cómo Dios te ha bendecido en el pasado, las veces que te ha librado, que te ha ayudado, cómo Dios te está ayudando hoy, y refuerza tu fe en que Dios te ayudará mañana. Dios es fiel. Él te amó y te dio la victoria, aun cuando eras enemigo de Dios, cuando estabas condenado y perdido en tus pecados. ¿Cómo no te va a ayudar ahora que eres hijo o hija de Dios, lavado por la sangre de Jesús? Aunque poderosos sean los enemigos contra ti, más poderoso es el que habita dentro de ti, Cristo Jesús. Como sabes, la victoria está garantizada. ¿Qué tienes que hacer? Busca a Dios. Clama a Dios. Vive en santidad. Vive en fe. Confía en Él. Busca su palabra. Alégrate. Gózate. Sírvele. Adórale. Agradécele. Porque Dios es fiel. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Espero que haya sido de bendición para vuestras vidas, como ha sido de mucho ánimo para mi vida. Vamos a orar.